Diga conmigo, administración del ser. Hay una frase que llegó a mi corazón y me ha dado para pensar mucho, mucho. ¿Alguna vez a usted le ha llegado una frase, algo sencillo, pero no fue simple, sino que le dio y le dio y le dio vueltas y le dio vueltas y de ahí salieron muchas cosas? ¿A cuántos les ha ocurrido eso en algún momento? Hay una frase que a mí me ha estado taladrando y quiero compartirla, quiero iniciar esa sesión del día de hoy. Todavía estamos con alma, diga conmigo, alma. Todavía estamos con alma. ¿Listo? Entonces, la frase es: el alma hereda donde el espíritu no gobierna. Anótelo, por favor. El alma hereda donde el espíritu no gobierna. ¿Listo? ¿Qué herencia quiere recibir usted sinceramente? ¿Una herencia que se corrompe, que se gasta, o una herencia eterna del reino de los cielos? ¿Por qué la pregunta? Porque nosotros no podemos pretender heredar una verdad espiritual si estamos enfocados solo en las cosas terrenas. No es posible, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La naturaleza de lo que tú siembras, si siembras tu tiempo en algo, pues vas a cosechar un fruto y tiene la misma naturaleza de lo que sembraste. Si siembras carne, ¿qué vas a cosechar? Carne. Si siembras espíritu, ¿qué vas a cosechar? Espíritu. Dígale a que está a su lado: el espíritu y la carne están en enemistad. Necesitamos verlo. El alma hereda donde el espíritu no gobierna. Mira, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras decisiones siempre van a generar una herencia. Siempre van a dar un fruto. Siempre. Si tú creas pensamientos en tu cabecita referentes hacia algo específico y te quedas con eso y te quedas con eso y estás con eso y todos los días retacas y golpeas y golpeas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, te aseguro que el fruto y la consecuencia que vas a recibir está ligada a eso que tú pensaste. Hablábamos anteriormente que el alma tiene que ver con el corazón. Cuando leemos en la Biblia, el corazón está refiriéndose al alma, ¿de acuerdo? Entonces, los pensamientos que tú estás incubando en tu cabecita, esos pensamientos están determinando una herencia. Una herencia, no solo para ti, sino una herencia para tus futuras generaciones. Siempre, siempre, todo lo que tú pienses va a generar una herencia. Si tú piensas constantemente que no es bueno casarse, ¿en cómo vas a vivir? Pues rechazando oportunidades para casarse. Y de pronto en algún momento alguien dice: venga, es que usted no se va a casar. Y de pronto dice: no, es que el Señor no me ha dado la persona que es. Ojo. No, es que el Señor todavía no ha traído la persona a mi vida. Es que yo creo que el Señor quiere que yo me quede solo, que yo me quede sola. Y mira que muchas veces no es que el Señor no traiga a una persona a nuestras vidas,
Solo que nuestro pensamiento diario generó una herencia y esa herencia estableció en nosotros una fortaleza mental. Y esa fortaleza mental rechaza automáticamente las oportunidades. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado oportunidades en nuestra vida? ¿Por qué las rechazaste? ¿Porque consideraste que no era de Dios o por una fortaleza mental? Porque una cosa es que el Espíritu hable a tu espíritu y te diga que por ahí no es, y otra cosa muy diferente es que tú estés predispuesto a rechazar las oportunidades. Ahí es donde está el punto. ¿Sabían que parte de la estructura religiosa enseña que los ricos no heredan el reino de los cielos, pero no en el contexto correcto, sino referente a que nadie puede tener dinero y que todos tienen que vivir pobres financieramente hablando? No pobres de espíritu, sino pobres económicamente. Y si alguien llega a conseguir algo, entonces está maldecido y se va para el infierno. Eso lo enseñan. Eso lo enseñan. También se levantan y atacan el evangelio de la prosperidad, porque es que en la iglesia no se debe hablar de prosperidad, y lo atacan y lo atacan y lo atacan, porque simple y sencillamente generaron en su vida, o alguien trajo una herencia, y esa herencia la están convirtiendo en una fortaleza mental y también la están convirtiendo en un principio. Cuando eso se convierte en un principio, no solo lo vivimos nosotros, sino que también se lo enseñamos a las siguientes generaciones. Entonces un hombre amargado de la vida porque no encontró la mujer correcta, le va a enseñar a sus hijos que no se casen. Es mejor vivir así de cualquier manera, porque si no funciona, entonces es facilito zafarse. Ahí es donde crean la cultura de decirle mi esposa a una mujer con la cual no se ha casado. ¿Pero por qué? Por la herencia. La herencia. Entonces ya se rompen patrones, se rompen principios de Dios, se quebranta todo, porque simplemente el alma heredó algo que no corresponde al espíritu. No alcanzamos a imaginarnos dentro de la iglesia de Cristo cuántas cosas son herencia del alma y no principios espirituales, pero los enseñamos como si fuera algo de Dios. ¿Sabías que el noviazgo no es bíblico? ¿Cuántos no lo sabían? El noviazgo no es bíblico. Y entonces, ¿cómo hace uno? Dígale al que está a su lado, renuncia a la herencia. Dígale, y permita que el Espíritu gobierne. Porque la herencia dice que primero hay que probar para estar seguro. Entonces muchos jóvenes de hoy en día viven una vida sexual libertina porque primero tienen que probar, como que no me satisfizo. Y entre más personas conozcan íntimamente, menos satisfecho se va a encontrar. Pero es que esa es la herencia del alma y eso se está trasladando a la iglesia, lamentablemente. Si alguien fuera espiritual, alguien espiritual, no piensa en un noviazgo, piensa en un pacto.
Por eso antes de darse o pedir que la otra persona se dé, establece un pacto. Pero es que ya no es así. Primero probemos, disfrutemos y hagamos de todo, y luego miramos a ver si pactamos. ¿Eso es gobierno de espíritu o es una herencia del alma? Ahí hay problemas, porque nosotros pensamos, perdóneme la crudeza, lo que se nos da la gana, y esperamos que el Señor bendiga esos pensamientos. Entonces terminamos nosotros hablando lo que pensamos y nos acostumbramos tanto a pensar almáticamente que lo que hablamos es de la carne y hasta le buscamos justificación bíblica. No, es que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Mire, llame a lo que es por su nombre, punto. Póngale el nombre que es. Porque si tú y yo no nos acostumbramos a ponerle el nombre que es a las cosas, comenzamos a heredar almáticamente en la carne y dejamos de ser gobernados por el Espíritu. ¿Alguna vez han visto a Dios divagando y diciendo como que sí, como que no? ¿O Dios lo que es? ¿Cuántos queremos ser gobernados por el Espíritu? Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu alma? Esto tiene que morir. Este corazón tiene que morir. No sirve de otra manera, no se puede de otra manera. No puedo vivir por herencias de la carne almáticas esperando un fruto del Espíritu. Tengo que aprender a ver y reconocer las cosas como son. Dijo el apóstol Pablo, dijo, comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. ¿Sabes cuándo ocurre que comenzamos por el Espíritu algo y terminamos por la carne? Cuando permitimos que nuestros pensamientos sean permeados por el alma, por mi capricho y lo que yo quiero, y no por lo que el Espíritu me está hablando. Ahí es donde está el problema. Duele horrores. Siento que me muero y algo se desgarra dentro de mí. Y puede doler durante 2, 3, 4, 5, 10 años. Pero la voz del Espíritu nunca te va a cambiar. Nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Nosotros somos los que en nuestros pensamientos establecemos herencias almáticas para reemplazarlas por la voz del Espíritu. Una vez el Espíritu Santo te habló, Él no te va a decir lo contrario jamás. Porque el Señor no tiene mudanza ni sombra de variación. Así como el Señor no tiene mudanza ni sombra de variación en la forma en cómo te sostiene y te bendice, tampoco tiene mudanza ni sombra de variación en la palabra que un día estableció en tu vida. La misma constancia con la que el Señor te bendice y te dice que te sostiene hasta el final de tus días, es la misma constancia y permanencia en la palabra que un día te dio por el Espíritu. Eso no cambia. No cambia. No cambia. Si un día te dolió algo que el Señor te dijo porque sabías que ibas a tener que morir,
mañana el Señor te va a decir exactamente lo mismo y no va a cambiar. No va a ser diferente. El problema no está en la palabra del Señor. El problema es que muchas cosas para mí no son el gobierno del espíritu, sino la herencia del alma. ¿Vivo más por herencia del alma o por gobierno del espíritu? Y de pronto dice: no, es que me duele. Estos pensamientos me duelen, me atormentan. Señor, ten misericordia. Voy a tomarme unas vacaciones. Mira, al Señor no le importa si hoy te está doliendo. ¿Sabes qué es lo que le importa a Él? Dígale a alguien: que obedezcas. Eso es lo que a Él le importa, que tú y yo obedezcamos. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús había experimentado en ese momento algún daño físico por causa de los que lo iban a crucificar. Cuando le dijo eso al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Alguien lo había golpeado o le habían puesto la corona de espinas? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que atormentaba a Jesús? Dígame, ¿qué era lo que lo estaba atormentando? ¿Qué lo estaba atormentando? Dígale a alguien: los pensamientos. Porque todavía no se había consumado nada. ¿Qué era lo que estaba generando que Jesús sudara como grandes gotas de sangre? Los pensamientos. Eso era lo que estaba haciendo sufrir a Jesús esa noche. Los pensamientos. Porque es que ahí en los pensamientos también duele. Eso atormenta. ¿Cuántos hemos sido atormentados en nuestros pensamientos? Eso atormenta. ¿Has sufrido por pensamientos? Sí. ¿Y sabes qué dice el Señor? Obedece. Señor, pero es que duele horrores. Obedece. O te sujetas al gobierno del espíritu, o creas tu propia versión de lo que para ti es más conveniente. Entonces, eso conveniente se convierte en una herencia almática que no solo la vas a convertir en un principio para ti, sino que se la vas a enseñar a otra persona. Ahí es donde está el problema. ¿Cuántos de nosotros hemos metido la pata? ¿Los principios que enseñabas cambiaron después de que te equivocaste? ¿O siguieron siendo los mismos? Porque ahí tenemos que ver algo. Y es que cuando somos almáticos y cometemos un error, ajustamos la versión más conveniente para justificarnos. Y el principio perfecto y santo del Señor se convirtió en nuestra mejor versión, que no afecta ni lastima el corazón. Y quiero decirte, aquellos principios que has establecido en tu vida, si no te han dolido, si no te han costado, por favor revisa si en realidad son principios del Espíritu. Porque mudar
nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, dígale al que está a su lado, eso es una crucifixión. Mis palabras. De la abundancia del alma. De la abundancia del alma. En la Biblia está escrito de la abundancia del corazón. Pero es lo mismo. De la abundancia del corazón del alma. Habla la boca. No es que no hubieras querido decirlo. O no es que, ay, es que no supe decirlo. No, es que lo que salió era lo que querías decir porque era lo que estabas pensando. Solo que hay miedo de herir a alguien. Mira algo. Jesús estaba hablando acerca de una oveja que era más cabrito que oveja, medio brinconcita. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Que el pastor cogió y con el cayado le partió una pata. Y después se la curó, le vendó la patica hasta que se sanó. ¿Para qué creen que el pastor le partió la pata a la oveja? Para que coja juicio. Para que madure. ¿Usted ha sentido algo así? ¿El Señor te dejó de amar en esos momentos? Nunca. Es que el pastor le partió la patica a la oveja cabrita para que el lobo no se la tragara. Es preferible una pata partida que ser comida del enemigo. Ah, pero es que en el alma duele que le partan a uno la pata. Pero es que en el alma duele cuando la familia me rechaza. Pero es que en el alma duele cuando me despiden del empleo. Pero es que en el alma duele cuando no hay para el almuerzo. Pero es que en el alma duele cuando el Señor dice renuncia a esa relación. Pero es que en el alma duele cuando soy confrontado y sé que es lo que tengo que hacer, pero estoy tratando de sacar más allá la herencia que el gobierno del Espíritu. Pero es que en el alma duele cuando la herida está abierta y por miedo a tomar decisiones no dejo que el Espíritu Santo la sane. El alma duele. ¿Cuántos patipartidos habemos aquí? Pero es que duele. Y duele horrores. Y todo es para que tú y yo entendamos que lo que pretendíamos solo era una herencia del alma. Dígale al que está a su lado, un espejismo que yo mismo me creé. ¿Ha tratado de vivir por espejismos? Tarde o temprano se va a lanzar al agua porque le dio sed y va a terminar comiendo arena. Mire, tarde o temprano eso va a pasar. Se lo digo hoy, dígale a que está a su lado que conste que me advirtieron. Por eso nuestras palabras necesitamos escucharlas.
Dígale a que está a su lado, hable poco. Dígale, y lo que salga de su boca, escúchese. Porque sus palabras son la radiografía de su alma. No es que yo amo a mi mamá. Mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá. Pero si cada vez que mi mamá no está, empiezo a hablar mal de ella, ¿qué me dice la radiografía? Que ahí no hay amor. Mire, no importa cuántas veces yo le digo a ustedes que los amo. Qué bonita forma de demostrar amor, ¿cierto? Yo los amo a ustedes. ¿Cuántos me quieren a mí? ¿De verdad? Sí. No levante la mano, pero ¿cuánto han pelado del pastor? Ah, esa risa. No, eso es cuando era el viejo hombre. Hay que morir. Hay que morir. ¿Han escuchado el término sana doctrina? La sana doctrina no es solo conocer mucha Biblia. La sana doctrina tiene que ver con la verdad en el contexto correcto. Sin manipularlo a mi conveniencia, sino mostrándolo fielmente a lo que el Espíritu Santo quiso decir. No importa si eso también termina confrontando al predicador. ¿Cuántas veces no hemos abierto nuestra boca y decimos, wow, ni me imaginé que yo podía decir tantas cosas del Señor? Pero dentro de todas esas cosas hay cosas que dije que también terminaron confrontándome a mí. Dígale a que está a su lado, el Señor nunca va a negociar. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es perfecta? ¿Usted cree que esa palabra necesita ser cambiada? ¿Usted cree que Dios considera que es necesario cambiar su palabra? Porque es perfecta, ¿cierto? O sea que una vez Dios nos habla, ¿cuándo la va a cambiar? ¿Qué hacemos con eso? Ahí es donde pasamos de una herencia almática a un gobierno del Espíritu. Cuando entendemos que si Él ya lo dijo, eso nunca lo va a cambiar. ¿Obedezco? Dígale a alguien, o me parten la patica. Mis decisiones son una herencia almática o un gobierno de espíritu. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Vamos a leer un texto. 12 versículos vamos a leer en este momento, seguiditos, rápidamente.
Mateo capítulo 15. Todos los juiciosos enciendan su Biblia o ábranla, por favor. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, déjalo ahí. Este pueblo de labios, ¿cuántos queremos honrar a Dios? ¿Almáticamente o por el Espíritu? Miren esto, preste atención. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Reemplacemos corazón por alma, mas su alma está lejos de mí. Mire, usted y yo nunca vamos a poder desprendernos de nuestra alma. Usted va a seguir siendo emocional. Usted va a seguir de pronto saliéndose de los chiros en algún momento determinado. En algún momento determinado usted va a sufrir, va a llorar, va a estar triste, va a estar alegre, se va a sentir frustrado, acongojado, va a tener todo ese tipo de sensaciones, emociones, sentimientos. ¿Por qué? Porque hay un alma al cual nunca vamos a poder renunciar. Punto. Esa es la buena noticia, ¿sí ven? ¿Cómo les doy buena noticia a ustedes? Nunca va a poder desprenderse de su alma. Lo único que nosotros podemos hacer es entender que esa alma está en el Señor o está lejos. ¿Está en Él o está lejos? Punto. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Siguiente: pues en vano me honran. Ahora, ¿a qué se refiere? Miren esto. Jesús dijo, mire, mas su corazón, mas su alma está lejos de mí. ¿Por qué lo estaba diciendo? Pues en vano me honran. ¿A qué se refería? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué creen ustedes que los hombres tenemos que inventar mandamientos? Para justificar nuestra falta de obediencia al Señor. Tú y yo tenemos que comenzar a inventar cosas para justificar el no obedecer al Señor. Entonces lo que el Señor me dijo lo reemplazo por algo que a mí me parece. ¿Le ha pasado? Entonces llega un momento en que, ¿qué, Señor? No entiendo. ¿Qué dijiste? ¿Saúl o Raúl? No escuché bien. ¿Alguna vez usted le ha preguntado: Señor, ¿por qué no me hablas? No es que Él no nos haya hablado, es que por tantos mandamientos que nosotros nos inventamos para reemplazar lo que Él dijo, ya tenemos sordera. Dígale a que está a su lado: Él te habla constantemente. Pero ¿dónde que no lo escucho? ¿Qué tanta sordera tenemos? ¿Alguna vez ha ido a examen de oídos? Del oído. Mi esposa me puso un test en estos días. Dijo: amor, a ver este test, ¿escuchas? Y empezó el test. ¿Hasta dónde logró escuchar? Pregunta: ¿qué tan sensibles somos a la voz del Espíritu? ¿Cuántas cosas diarias estamos haciendo, pensando o decidiendo que podemos asegurar que son del Espíritu? ¿Cuántos queremos hacer de verdad la voluntad de Dios?
Eso significaría que todos los días constantemente estaríamos alineados a lo que el Señor quiere, ¿verdad? De todo lo que hacemos diario, ¿qué tanto podríamos asegurar que es del Espíritu? Ahí es donde yo me doy cuenta si tengo sordera o tengo mis oídos afinados al Señor. Cuando algo es de Dios, es de Dios. Y yo lo sé. Cuando algo es de Dios, es de Dios. Y yo lo sé. Puedo asegurarlo. Puedo confirmarlo. Cuando algo es de Dios, es de Dios. El problema es cuando yo comienzo a reemplazarlo por, dígale a alguien, mis mandamientos. Es que el Señor me hizo una pilera completa. Yo soy piloso. Por eso tengo mis propios mandamientos. Ah, qué lindo. Siguiente, por favor, mi amor. Y llamando hacia la multitud. Yes. Sí. Y llamando hacia la multitud les dijo, ¿qué les dijo? Dígale a alguien, por favor. 11. Miren esto, me encanta como Jesús explicó esto. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que gracias, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuántos de nosotros mantenemos pensando, no puedo ver eso, no puedo escuchar eso? ¿Sí? ¿Sí? Ahora como con su, no diga eso, no me diga eso, no me cuente eso. ¿Le ha pasado? Lo que contamina al hombre. Ay, es que no sentía el espíritu, porque ahorita que me vine en la buseta tenían música para el pueblo. Entonces, por eso el espíritu no se mueve en mí. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Siguiente, por favor. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Siguiente. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será. Ojo con esto, tenlo ahí. ¿Por qué Jesús dijo toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada? Siguiente. Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Siguiente. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pobrecitos, igualito a nosotros. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ya, o sea, lo que entra, eso sale. Listo, siguiente. Pero lo que sale de la boca, miren esto, pero lo que sale de la boca del alma sale. Y esto contamina al hombre. El problema no es lo que nos dicen, no es lo que nos atacan, no es lo que vimos o lo que escuchamos. El problema es lo que construimos aquí adentro y aquí. Ahí es donde está el problema. Le voy a poner un ejemplo. El problema no es que le digan a los jóvenes que pueden abortar con libertad. El problema es el corazón de un joven que no guarda su vida sexual con responsabilidad y no se cuida
Y mientras está desordenadamente viviendo su vida sexual, está pensando que si llega a quedar en embarazo, es fácil abortar. Ese es el problema. El problema no es la ley. El problema no es el Congreso. El problema es el alma. El problema es el corazón. El problema no es que hayan puesto a Judas Iscariote como contador del ministerio de Jesús. El problema era el corazón de Judas. Ese era el problema. El problema no era que, ¿cómo se llamaba el discípulo que dudaba siempre? Tomás, gracias. El problema no era que Tomás hubiera visto o no hubiera visto a Jesús. Porque aún después de haber visto a Jesús resucitado en Cristo, muy probablemente siguió dudando. Porque no es algo de lo que nos dan o nos dejan de dar. No es algo que nos dicen o nos dejan de decir. El problema no está en si nos celebraron o no nos celebraron. El problema está en si no está en si nos reconocieron o no nos reconocieron. El problema no está en si Dios hizo el milagro o no lo hizo. El problema no está en si tengo mucho dinero o tengo poco. El problema no es si tengo que ser pobre financieramente hablando o puedo ser rico. El problema es el alma. El problema es el corazón. ¿Han visto a personas criticar a otros solo por prosperar? Los critican, la envidia. ¿El problema fue que el otro prosperó? No, el problema es el corazón del que está murmurando. ¿Han visto a alguien, cómo es que dice el dicho? ¿Al caído? ¿Caerle? ¿Han visto personas que alguien se equivoca y son los primeros que están ahí para caerle encima? El problema no fue la persona que se equivocó. El problema es el corazón de aquel que juzga y condena. El problema no es si tus autoridades espirituales se equivocan o no. El problema es el corazón y el alma de aquel que está buscándole la caída a otros para atacarlos y por debajearlos. Ahí es donde está el problema. Porque lo que contamina, lo que nos contamina a nosotros, no es nada de lo que ocurre fuera de nosotros. Miren, lo que contamina no es lo que están pasando por televisión, por lo que se escucha en la radio. Lo que contamina es lo que nosotros decidimos hacer con eso dentro de nosotros. Lo que contamina no es que estemos rodeados de mucha gente que le gusta murmurar, porque a veces es inevitable. El problema es si nuestro corazón también es murmurador. Ese es el problema. Escuché una frase hace un tiempo que decían: no me preocupa en realidad que me digas que esa persona habló mal de mí. Lo que más me preocupa es cómo te sentiste cómodo escuchándola. Ese es el problema. Dígale a que está a su lado, el problema está en el alma, en el corazón. Siguiente, por favor. Porque del corazón, del alma, salen los malos pensamientos. Miren esto, ¿qué sale del corazón? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y dónde nace todo eso?
Dígale al que está a su lado, de un corazón que no es gobernado por el Espíritu. De ahí sale. De un corazón que no es gobernado por el Espíritu. ¿Quieres vivir una vida espiritual fructífera y de gran bendición? No puedes darle rienda suelta a eso que te está impidiendo honrar al Señor. No puedes darle libertad a eso, y mucho menos puedes permitirte crear tu propio mandamiento para justificarlo. Porque eso se convierte en ti en un pensamiento que comienza a gobernarte y después terminas enseñándoselo a alguien más. Y lo más cruel de todo es que puedo terminar diciéndote a ti, es que Dios lo dijo. No. Si tú y yo detectamos algo desde el principio, dígale a que está a su lado, quiébrele la pata. De una. No lo pienses. ¿Alguna vez usted se ha perdido en algún lugar? Yo sí, nosotros nos hemos perdido cuando hemos viajado, y a veces en situaciones terribles. ¿Y alguna vez le ocurrió que justo cuando ya se iba a perder, algo le dijo que como por ahí no era? Como que por ahí no era. Pero decidimos irnos por ahí. ¿Sabes por qué uno decide irse por ahí? Y con esto voy concluyendo. Porque yo pienso que yo soy suficiente y que yo puedo lidiar con eso. Entonces abro puertas a algo y comienzo a perderme, pero en mi pensamiento está, no voy a bajar la guardia, voy a seguir adelante y con esto yo puedo. Y entre más tiempo te va pasando, más te vas perdiendo, hasta que llega un momento en que tú mismo te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Señor, por favor, háblame. Y pareciera que el Señor no hablara. Y cuando llega la voz o la manifestación del Espíritu, muchas veces viene el dolor y la frustración, porque siempre golpea lo mismo. ¿Y sabes por qué? Esto está táquete, golpeándote y golpeándote y golpeándote en los pensamientos, porque el Espíritu Santo te ama tanto que no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas. Oh, tenemos que morirnos. Tenemos que morirnos antes de perdernos del rumbo. ¿A cuánto nos ha dolido? Y sigue doliendo. Pero ¿qué prefieres? ¿Que duela o que nos perdamos? ¿Sabes por qué es mejor que duela a que nos perdamos? Porque ese dolor va a llegar un momento en que va a sanar. Pero cuando decidimos perdernos para no enfrentar el dolor, no sabemos si algún día
vamos a encontrar otra vez el camino. Eso es lo lamentable. Y a veces pensamos que para solucionar eso que no tiene solución, comenzamos a meterlo dentro de un contexto espiritual. Entonces yo le digo a mi esposa: mi amor, suponiendo que somos novios, cásate conmigo, pero no porque quiera vivir el resto de mi vida con ella, sino porque quiero legalizar algo que me está retumbando en la cabeza. Nunca lo hagas, por favor. Si sabes que por ahí no es, soluciónalo, córtalo. Dígale a alguien, dígale con mucho amor: muérete. Soluciónalo. Porque nunca algo que comenzó por el alma va a tener justificación dentro de la vida del espíritu. Y nunca algo que no cabe dentro de la vida del espíritu va a dar frutos espirituales. Nunca. No importa qué tanto yo trate de justificarlo, no cabe. No cabe. Puede darle un abracito a alguien y decirle: Cristo te ama. Y por ese amor eterno te parte una patita. Muchas veces lo hace. Y quizás no comprendamos por qué. Pero solo lo hace para que volvamos al camino correcto. Y termino leyéndote este texto, 2 de Corintios capítulo 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hay algo que nosotros necesitamos ejercitar en nuestra vida, es el aprender a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Pues el Señor quiere que lo conozcas, pero no a tu manera, nunca a tu manera. Nunca uses intermediarios. No es que alguien me contó que Dios es así, no, conócelo tú. No hay mayor experiencia más extraordinaria y maravillosa que conocer al Espíritu Santo personalmente. Pero nunca vivas del relato de otra persona, simple y sencillamente porque hay argumentos en tu mente que te impiden conocerle. Esos argumentos tienen que ser derribados. Eso que te está frustrando, está impidiendo una plenitud en el Señor en tu vida, eso tiene que ser derribado. Tenemos que renunciar a eso. No puedo decírtelo de otra manera. No podemos vivir de migajas emocionales. No podemos vivir de sentimientos, emociones nocivos, tóxicos que destruyen nuestro corazón y nuestra vida en el Señor. No podemos vivir de esa manera. No podemos permitir en ningún momento levantar argumentos en nuestra vida
que justifique nuestras manifestaciones almáticas. Mira, el Espíritu Santo sí o sí te hace saber cuando algo no le agrada. Él sabe, pero si tú y yo no le prestamos atención en el momento, va a llegar un momento en que el espíritu se apaga y nos anestesiamos, y lo único que queda es un alma que hace lo que quiere, pero después cosecha frutos nefastos que destruyen el corazón de los hombres. No, a libertad fuiste llamado. Pero esa libertad tiene un precio, y ese precio es que hagas y vivas la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que puedas vivir reposadamente en libertad y en victoria, y victoria total en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere que vivas en plenitud y en bendición. Pero tú y yo necesitamos entender que no sirve y no funciona a través de los mandamientos que tú y yo podemos estar creando por capricho. Nunca un buen consejo que te alivie una emoción va a poder reemplazar un principio eterno del Señor. Nunca, nunca. Puedes sentir alivio en un momento determinado porque alguien vino y te dio un consejo que te motivó, te animó o te dio un golpecito en la espalda, pero eso vuelve cuando no adoptamos los principios del Señor en nuestra vida. Vive en el Señor, vive en los principios correctos, y de esa manera vamos a tener un alma saludable y gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dando frutos correctos cada día de nuestras vidas. Puedes decir amén. Amén. Herencia o gobierno del Espíritu.